La noche caía sobre la hacienda de los Silvas como un manto de estrellas indiferentes, prometiendo solo el silencio rutinario del interior. La brisa fresca traía el olor a pino y tierra húmeda. Dentro de la casa rústica, pero acogedora, Sofía, de solo 7 años, dormía profundamente, abrazada a su oso de peluche, ajena al drama que se desarrollaba en la oscuridad. Sus padres, Carlos y Elisa, se relajaban en la sala de estar. La seguridad de su hogar, una certeza incuestionable. Pero el peligro, a menudo, no anuncia su llegada. Se arrastra. En ese momento, a 50 metros de la puerta trasera, ojos amarillos y depredadores evaluaban el terreno. Era una puma, una cazadora solitaria, flaca y silenciosa, atraída por el olor de vida fácil. Se movía como una sombra líquida sin romper ni una rama. El único ser vivo consciente de esta invasión inminente era Max, el Rottweiler de la familia. Max no era solo un perro guardián, era un miembro silencioso y leal. Su puesto, como siempre, era el porche. Con sus músculos tensos, su hocico olfateando el aire, detectó la anomalía en la armonía nocturna. No era un conejo, no era una mofeta, era el olor pesado y salvaje de la muerte acercándose. Max se levantó lentamente. Su movimiento era puro cálculo, sin vacilación. La amenaza venía a por su familia. Lo que sucedió a continuación no fue obediencia entrenada. Fue la explosión primitiva de la lealtad. El perro guardián, el protector, estaba listo para intervenir. El instinto inquebrantable de Max estaba a punto de colisionar con la furia de la naturaleza. Este es el momento en que la línea entre lo doméstico y lo salvaje se borra. La confrontación se armaba. Max estaba en alerta total, una estatua de músculos negros y marrones, cuya quietud era más amenazante que cualquier ladrido. No ladró. El ladrido habría alertado a la puma sobre su tamaño y posición exacta, y el instinto protector de Max exigía discreción táctica. En su lugar, emitió un gruñido gutural, profundo, casi inaudible para los oídos humanos dormidos, pero perfectamente calibrado para la frecuencia de la puma que se acercaba sigilosamente por el césped cubierto de rocío. Este gruñido no era de ira, era una advertencia solemne, una declaración de frontera que no podía ser cruzada. El sonido vibró en la noche, un lamento bajo de acero y coraje. La puma se detuvo. Su forma elegantemente mortal se congeló bajo la luz tenue de la luna. Ella era la reina indiscutible de aquel territorio, salvaje, acostumbrada a que todas las criaturas menores huyeran o se sometieran. Pero aquel sonido era diferente. No conllevaba miedo, conllevaba desafío y posesión. El animal salvaje, motivado por el hambre, evaluó el obstáculo. Vio el volumen masivo del perro, la cabeza ancha, el cuello poderoso y los ojos fijos que reflejaban la poca luz, sin parpadear. La puma se dio cuenta de que este no era un caniche asustado, ni un labrador ingenuo. Era un Rottweiler, un linaje de protectores, forjado a lo largo de generaciones para enfrentar amenazas. La cazadora dudó, sus músculos ondeando bajo la piel moteada. Estaba acostumbrada a abatir presas, no a luchar contra depredadores con un propósito. El olor de la familia humana, el calor de la casa, aún era una fuerte atracción, pero el olor de Max, el olor de una defensa intransigente, hacía que el costo de la comida fuera potencialmente fatal. La tensión atmosférica aumentó, transformando el aire nocturno en algo denso y electrizado. Max dio un paso lento hacia adelante, disminuyendo la distancia entre él y la puerta donde Sofía dormía y aumentando la distancia entre él y la puma. Era una comunicación silenciosa y primaria. Para llegar a ellos tendrás que pasar por mí, y yo no caeré fácilmente. Carlos, dentro de la casa, finalmente se dio cuenta de algo. No era el gruñido,
era el cambio en la temperatura del silencio. Un silencio que antes era pacífico, ahora era agudo, tenso, como una cuerda de violín estirada a punto de romperse. Se levantó del sofá sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su columna vertebral. Miró por la ventana sin encender la luz para no revelar su posición. Fue entonces cuando lo vio. No a Max. Vio el reflejo amarillo contra la oscuridad, la silueta inconfundible, baja y larga de un depredador. El corazón de Carlos saltó a la garganta y el miedo lo paralizó por un instante crucial. Vio al Rottweiler, Max, entre la amenaza y la caza. El perro estaba de pie, inmóvil, la personificación de la muralla. El instinto de protección de Max había activado la alarma antes de que la mente humana procesara el peligro. El perro había asumido la línea del frente solo, comprando el tiempo vital que la familia necesitaba para reaccionar. La puma, por su parte, comenzó a moverse lateralmente, tratando de flanquear a Max, buscando una abertura, un punto ciego. Pero Max se movió con ella, el cuerpo siempre alineado, bloqueando el acceso a la casa. La danza estaba mortal en pleno apogeo, y el escenario era el jardín delantero. La puma finalmente hizo su movimiento, una pequeña finta hacia la izquierda, forzando a Max a reaccionar, probando su velocidad. El Rottweiler se mantuvo firme, sin caer en la provocación. Su mente era clara: proteger, no atacar sin necesidad. La vida de Max dependía de su paciencia y su precisión. La vida de Sofía dependía de su firmeza. Él era el último bastión de seguridad en un mundo que de repente se había vuelto peligroso y salvaje. La puma rechinó los dientes, frustrada, entendiendo que el adversario era más listo y más determinado de lo que imaginaba. El primer asalto fue de contención, y Max lo había ganado, pero la verdadera batalla aún estaba por venir. La cazadora sabía que la noche era larga y que la fatiga llegaría. Max sabía que la fatiga no era una opción. El tiempo parecía haberse alargado indefinidamente para Carlos, que observaba la escena aterradora a través del cristal de la ventana. El terror helado que lo golpeó fue inmediatamente sustituido por una oleada de adrenalina furiosa, la misma fuerza primitiva que impulsaba a Max afuera. Necesitaba actuar, pero cualquier movimiento brusco podría precipitar el ataque de la puma sobre Max. El Rottweiler, por su parte, liberó la primera señal audible e innegable de la batalla: un ladrido. No era el ladrido alegre de bienvenida, ni el ladrido casual de alerta para un cartero. Era un sonido que parecía desgarrar el aire, cargado de autoridad y peligro, avisando a Elisa y Sofía del mal inminente y, lo que es más importante, intimidando a la depredadora. La puma retrocedió ligeramente, sorprendida por la intensidad y proximidad del sonido. Estaba acostumbrada a emboscadas, a ataques rápidos y silenciosos, no a confrontaciones abiertas con un ser tan robusto y ruidoso. Max aprovechó la vacilación. Su cuerpo se arqueó. El centro de gravedad bajo parecía haber doblado su tamaño, cada pelo de su pelaje oscuro erizado. Sabía que el ladrido había expuesto su posición, pero había cumplido su propósito doble: alertar y desafiar. Elisa despertó con el sonido estruendoso. El sonido era tan diferente, tan urgente, que supo instantáneamente que no era una falsa alarma. Corrió a la sala, encontrando a Carlos paralizado en la ventana. «¿Qué está pasando?», susurró, el miedo ya evidente en sus ojos. Carlos no necesitó responder con palabras. Solo señaló la oscuridad iluminada por la luna. Elisa vio la forma esbelta y poderosa de la puma, la silueta inconfundible de Max. El horror se apoderó de ella, pero también una comprensión fría e inmediata. Max estaba luchando por sus vidas. La puma, harta del estancamiento, decidió probar la defensa una vez más. En un movimiento que parecía irreal, una explosión de velocidad felina,
saltó. No un ataque total, sino un salto lateral, una embestida para evaluar la respuesta de Max. El Rottweiler era pesado, pero increíblemente rápido en reacción. Giró, protegiendo la casa y usando el peso de su cuerpo como un escudo. La puma aterrizó a pocos centímetros del perro, las garras retraídas, pero la intención asesina en sus ojos amarillos era inconfundible. Max gruñó y dio un paso amenazador. No estaba intentando morder, sino ahuyentar, usar su masa para crear un espacio de seguridad. La puma, con la agilidad de un acróbata, esquivó el avance de Max e intentó posicionarse por detrás de él, buscando el cuello. Max, entrenado en proteger su centro de gravedad, mantuvo la cabeza baja y el cuerpo girado, presentando el hombro más fuerte a la amenaza. La cazadora salvaje era paciente, tenía todo el tiempo del mundo. Max, sin embargo, tenía a la familia detrás de sí, y eso le daba una urgencia que superaba cualquier instinto de autoconservación. La batalla se convirtió en una guerra psicológica. ¿Quién parpadearía primero? ¿Quién cometería el error fatal de exponer su vulnerabilidad? Max, consciente de la desventaja de velocidad, confiaba en su fuerza y, crucialmente, su propósito. Con cada movimiento de la puma, Max reafirmaba su posición. Carlos, finalmente desprendiéndose del shock, agarró el primer objeto pesado que encontró, un palo de escoba robusto. Sabía que no podría luchar contra la puma cuerpo a cuerpo, con Max tan cerca, pero podría quizás crear una distracción, un sonido fuerte, que pudiera romper la concentración del felino. Abrió la puerta trasera lo suficiente para deslizarse hacia afuera, moviéndose por las sombras. La visión de su protector, su leal compañero enfrentándose a la muerte por ellos, infundió en Carlos una desesperada valentía. Sentía la vulnerabilidad de Max, pero también su determinación férrea. La puma, percibiendo el movimiento en la casa, desvió ligeramente la mirada. Fue el error que Max estaba esperando. No para atacar, sino para consolidarse. Se infló, elevando el gruñido a un nivel de volumen que era casi dolor físico. Max estaba exhausto, pero la imagen mental de Sofía durmiendo era un combustible inagotable. Era la última línea de defensa. La distracción, causada por la breve aparición de Carlos en la puerta, fue el catalizador. La puma, dividida entre el perro robusto y la presa humana más blanda que acababa de moverse, decidió que el perro era el obstáculo inmediato que necesitaba ser eliminado. Con un rugido bajo y furioso, la puma se lanzó en un ataque total. Ya no eran fintas o pruebas. Era la fuerza brutal de la naturaleza contra la lealtad disciplinada. Max estaba listo. El impacto fue violento. El Rottweiler, a pesar de su masa, fue derribado momentáneamente por el ímpetu del felino. La puma intentó morder el hombro de Max, pero el pelaje denso y la musculatura poderosa absorbieron parte de la fuerza. Max reaccionó instintivamente. No intentó devolver mordidas indiscriminadas, lo que lo habría expuesto demasiado. En su lugar, usó su cuerpo como un ariete. Se debatió, girando y empujando a la puma lejos de la casa. La estrategia de Max era clara. No vencer, sino alejar la amenaza, mantenerla fuera del perímetro familiar. La lucha se convirtió en una confusión de dientes, garras y tierra húmeda. El olor a sangre comenzó a mezclarse con el olor a pino. Max sintió las garras de la puma rasgar su costado. Un dolor agudo lo atravesó, pero el instinto de protección era más fuerte que el dolor. Soltó un aullido de furia y dolor, la primera señal de vulnerabilidad que había exhibido. La puma vio esto como una abertura, intensificando su ataque, mientras los dos animales rodaban. Carlos, actuando movido por la adrenalina ciega, corrió hacia el porche. No podía usar el palo de escoba para atacar a la puma directamente, con Max tan cerca. En su lugar,
golpeó el palo con toda su fuerza contra el concreto del porche, produciendo un chasquido ensordecedor y repentino que resonó en la noche. La puma, un animal de nervios agudos, se congeló por un milisegundo. Estaba acostumbrada al silencio de la caza y el ruido repentino y no natural la desorientó. Ese milisegundo fue todo lo que Max necesitaba. Con una fuerza desesperada, el Rottweiler logró zafarse del agarre de la puma y se puso de pie, cojeando ligeramente, pero inquebrantable. La sangre goteaba de la herida en su costado, manchando su pelaje oscuro. Jadeaba, pero sus ojos aún estaban fijos en el depredador. La puma, ahora bajo la amenaza de dos oponentes, el perro herido, pero implacable, y el humano impredecible y ruidoso, comenzó a reevaluar la situación. El costo de aquella comida estaba aumentando exponencialmente. Ella no cazaba para herirse, cazaba para sobrevivir. Y aquel perro, Max, claramente estaba dispuesto a morir para impedir su éxito. Mientras Max se mantenía entre la puma y la puerta, Carlos gritó, no palabras, sino un sonido primal, ronco y lleno de terror protector. Elisa, desde el interior, encendió las luces exteriores, inundando el jardín con un brillo artificial y chocante. La puma odia la luz. La combinación del grito humano, el dolor de la resistencia de Max y el súbito flash de luz fue demasiado. El instinto habló más fuerte que el hambre. La cazadora salvaje dio un salto rápido hacia atrás, alejándose de Max y de las luces. No estaba huyendo por cobardía, sino por cálculo táctico. La presa no valía el riesgo. Desapareció tan silenciosamente como había llegado, volviendo a las sombras del bosque, dejando atrás solo la tensión y el olor ferroso de sangre. La lucha había durado menos de 5 minutos, pero para Carlos y Max pareció una eternidad de terror y bravura. Max se desplomó en el suelo, su cuerpo ahora relajándose de su postura de batalla, la fatiga golpeándolo instantáneamente. Había ganado, no por la fuerza bruta superior, sino por el poder irrestricto de su amor. El silencio que siguió a la retirada de la puma era ensordecedor, roto solo por la respiración jadeante de Max y los sollozos controlados de Carlos. El padre corrió hacia el perro, arrodillándose en la tierra húmeda, sus manos inmediatamente encontrando la sangre caliente y pegajosa en el costado del Rottweiler. El alivio momentáneo de que el peligro había pasado fue rápidamente sustituido por la devastadora constatación del sacrificio de Max. Estaba herido, visiblemente débil, pero al ver a Carlos, Max logró levantar la cabeza y lamer la mano de su dueño, un gesto final para asegurar que todo estaba bien. Era su manera silenciosa de decir, «Lo logré, están a salvo». Elisa corrió hacia afuera, envolviendo a su marido en un abrazo rápido antes de que sus ojos se fijaran en el perro herido. Las lágrimas vinieron sin aviso, la gravedad de la situación la golpeó. Estuvieron a segundos de la tragedia, y el único motivo por el que Sofía aún dormía segura era el instinto feroz de su perro. Actuaron en pánico coordinado. Max necesitaba atención veterinaria urgente. Carlos cargó a Max con la mayor delicadeza posible, levantando el pesado cuerpo del perro y llevándolo al coche. Max gimió de dolor, pero no se resistió. Durante el viaje frenético a la clínica veterinaria más cercana, Elisa llamó al veterinario de guardia, la voz temblorosa pero firme, describiendo la naturaleza bizarra y urgente de las heridas. En aquella oscuridad de la carretera, con Max respirando pesadamente en el asiento trasero, la familia percibió la profundidad de la lealtad que poseían en su perro. No era solo una relación de estima, era una deuda de vida. La llegada a la clínica fue un borrón de luces de emergencia y enfermeros apresurados. Max fue llevado inmediatamente a cirugía. El veterinario, habituado a accidentes y peleas, estaba impactado por la naturaleza de las laceraciones. «Son heridas profundas», explicó.
típicas de un felino de gran porte. Perdió mucha sangre. La fuerza con la que debió luchar para sobrevivir es monumental. La larga espera en la sala de recepción fue la tortura emocional. Carlos y Elisa se abrazaban, reviviendo cada detalle de la lucha, dándose cuenta de que, si Max hubiera dudado por un segundo, la puma Invadido la habría... casa. Pensaron en Sofía, todavía ajena al horror, y la gratitud por Max creció a un punto de adoración silenciosa. En ese momento, Max era más que una mascota. Era el guardián, el héroe. Pasaron horas hasta que el veterinario regresó. La noticia fue un alivio extasiado. Max estaba estable, había sobrevivido a la cirugía, aunque tenía varios puntos y una larga recuperación por delante. La densa musculatura de su raza lo había protegido de heridas internas más graves. La familia sintió una oleada de fatiga y alegría. Habían perdido el control de su mundo por una hora, pero el sacrificio de Max lo había restaurado. Dejaron la clínica esa mañana, llevándose consigo no a Max, sino la promesa de su regreso y la marca indeleble del coraje. La hacienda parecía diferente a la luz de la mañana, más vulnerable, pero, paradójicamente, más amada, gracias a su protector de 4 patas. La recuperación de Max fue lenta, pero firme. Durante las semanas siguientes, el perro fue mimado con el tipo de atención y cariño que solo se da a un salvador. Sofía, que finalmente supo que Max se había herido en una pelea fea con un animal salvaje, pasaba horas acostada a su lado, leyendo historias y acariciando los vendajes. No entendía la magnitud del peligro, pero comprendía la magnitud del amor. Carlos y Elisa miraban a Max no solo con afecto, sino con profundo respeto y reverencia. La cicatriz en el costado de Max era un recuerdo constante de aquella noche y de su acto inigualable de lealtad. Max no buscó fama o recompensa. Cumplió su propósito, actuando puramente por el instinto programado de proteger a quienes consideraba su manada. Esta historia real trasciende la simple posesión de una mascota. Reafirma la profunda conexión que puede existir entre humanos y animales y cómo la verdadera valentía no depende de tamaño o especie, sino de la fuerza del corazón y del propósito. Max, el Rottweiler, enseñó a todos que la valentía no siempre ruge como el depredador. A veces, simplemente permanece firme, una muralla silenciosa contra el caos del mundo. La familia Silva nunca más durmió de la misma manera, pero dormía más segura, sabiendo que tenía un guardián que valía más que cualquier fortuna, un héroe de 4 patas que pagó el precio máximo por su seguridad. Esta es una historia sobre lo que significa la lealtad incondicional. ¿Alguna vez has presenciado un acto de valentía animal que te haya conmovido profundamente? Cuéntanos tu historia en los comentarios de abajo. ¿Tu mascota ha sido alguna vez tu héroe? Nos encantaría leer sobre la conexión especial que compartes. Si esta historia de Max te tocó el corazón y te recordó el valor inestimable de la vida animal, deja tu me gusta, suscríbete al canal para más historias emocionantes y comparte este video. Ayúdanos a honrar la memoria de la valentía de Max.